tenemos en la línea telefónica a Claudio Fermín. Él es presidente del partido Soluciones para Venezuela, sociólogo, también dirigente político de larga data, fue alcalde de Caracas y los saludamos. Claudio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Maripili. Saludos para toda la audiencia y para ti. Encantada de conversar contigo, Claudio. Queríamos tu análisis de la actual situación política del país. Hay como una especie, yo no sé si definirla como una especie de tensa calma, en el sentido de que este no es un año electoral, pero todo el mundo sabe que pronto van a realizarse elecciones presidenciales y del lado opositor pareciera haber una gran indefinición en este tema, lo cual parece que traería como consecuencia que haya varios candidatos dentro de la oposición compitiendo contra un solo candidato del sector gobierno, que en principio sería el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo tú ves esta situación? Bueno, comenzaré por un comentario que hiciste. Este no es un año electoral. En efecto, todavía tenemos por delante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, un tercio del año. A eso se agrega que el año entrante, el 2023, tampoco es un año electoral. Y el año 2024 las elecciones serán a finales de año. Yo he llamado la atención sobre este hecho. Tengo varias semanas diciéndolo. Si las elecciones van a ser dentro de 2 años y medio, habrá tiempo para definir eso. Lo que no podemos nosotros es esperar la posibilidad de un cambio de gobierno para que haya cambios en los resultados de la administración pública, en la calidad de vida. Por ejemplo, esta circunstancia que ocurrió recientemente en relación al instructivo de la ONAPRE es un ejemplo fehaciente. Ahí se logró un cambio sin que hubiese un cambio de gobierno, es decir, se detuvo una acción que muchos considerábamos indebida y que tendrá que corregirse. En este último trimestre se van a decidir los presupuestos, Maripili, los presupuestos de las alcaldías, los presupuestos de la gobernación, el presupuesto nacional, y yo hago un llamado para que 2 situaciones realmente graves, como es el desabastecimiento de agua y la dotación de los centros de salud, se tomen en cuenta de manera prioritaria para la elaboración de esos presupuestos. Si nosotros del año que viene, lo voy a plantear de esta manera, ustedes que no tienen agua en sus barrios, que carecen de utensilios para el acto médico, ustedes las enfermeras, los médicos en los dispensarios, si ustedes el año que viene tienen pensado, o nosotros, la población civil que depende de los servicios de los técnicos de agua y de los servidores de la salud, si hubiera pensado protestas para pedir agua y pedir salud, ¿qué eficiencia tendrían si no logramos que este año se incluyan en los presupuestos las partidas, por ejemplo, para plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, limpiezas de pozos, departamentos técnicos de avería, tanques de almacenamiento, en el caso del agua, y para dotación de centros de salud, que como sabemos muchos de ellos no tienen nebulizadores, ni tensiómetros, ni estetoscopios en nuestros pueblos? Entonces, siendo que este no es un año electoral, y siendo que el próximo tampoco lo será, aunque algunos insisten en que esa es la prioridad, yo creo que lo prioritario es dedicarse en el tema político a debatir las necesidades reales de los servicios públicos. Ese es mi parecer. Siento que eso es lo que tenemos que hacer ahora en materia candidatural, en materia de la presidencia y de las elecciones de gobernadores y alcaldes y Asamblea Nacional, que son el 25. Para eso todavía faltan 3 años y medio. Yo sigo creyendo que este no es el momento de una dilapidación de esfuerzos. En todo caso, cada una de las organizaciones políticas tiene su agenda. Y yo no creo, Pili, en esto no, también me de uno de tus premisas, cuando hablas que hay indefinición en el tema. Hay indefinición para quienes cultivan el tema de la polarización extrema. Hay indefinición para quienes ven el mundo en términos de blanco y negro, todo o nada. Hay indefinición para quienes creen que la oposición es la que planteaba abstención, golpes de Estado,
bloqueo económico, injerencia extranjera. Ese es un punto de vista de gente que está descontenta con el gobierno. Pero eso no son las banderas de muchos otros que estamos planteando cambios. Es decir, lo que ocurre es que para quienes plantean la polarización extrema, esa especie de dilema eterno de blanco y negro, todo o nada, para ellos es un fracaso el que surjan nuevas alternativas. Yo creo más bien que los campos se han ido definiendo y que el país va a ir admitiendo, va a ir analizando cuáles son las, y más que las candidaturas. Aló, Claudio, te estamos perdiendo, se está escuchando un poco mal. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, amigos. Estamos conversando con Claudio Fermín. Él es presidente del Partido Soluciones para Venezuela, sociólogo, dirigente político, fue candidato a la presidencia de la República, también pues fue alcalde de Caracas, ha tenido diversas responsabilidades desde el punto de vista político en nuestro país y bueno, actualmente pues trabajando desde este partido, desde el partido Soluciones para Venezuela. Nosotros estamos tratando de restablecer el contacto con él porque bueno, la llamada telefónica no se estaba escuchando de la mejor manera posible. Y bueno, nos interesa tener su apreciación y que ustedes la puedan escuchar sobre estos temas que Claudia nos estaba haciendo mención, que básicamente él plantea que dado que las elecciones presidenciales están bastante alejadas todavía desde el punto de vista temporal, todavía faltan muchos meses, todo lo que queda este año, el año que viene, que es el 2023, y solo hasta el 2024 es que constitucionalmente se podrían hacer esas elecciones, pues mientras tanto hay otros temas que, de acuerdo a la opinión de Claudio Fermín, son prioritarios y a los cuales se les debe dar prioridad a su criterio en la agenda política nacional. Y él considera que en este momento pues ese debería ser, o esos deberían ser los temas que deberían tener, a los cuales se les debería de dar prioridad. Creo que ya tenemos nuevamente a Claudio Fermín en línea. ¿Me escuchas, Claudio? Ay, te escucho perfectamente. Ok. Claudio, te quería preguntar una cosa. Ciertamente tú planteas que se le debería dar prioridad a otros temas, como por ejemplo el problema de los servicios públicos, etcétera, dentro de la agenda política del país. Pero ¿cómo se hace eso? Porque el gobierno no está ajeno a esas realidades, a todas las dificultades que están viviendo los trabajadores, las personas, y hasta este momento pues el gobierno no le ha dado solución a esos problemas, no le ha dado solución al problema de los servicios públicos. La única solución que ha habido hasta este momento con el tema de los servicios públicos, que no es solución, es aumentar brutalmente los precios de todos los servicios públicos de una forma descomunal, sin que esto signifique una mejoría en el servicio, por cierto, y mientras el sueldo de los trabajadores sigue paralizado, se indexan todos los servicios públicos, se cobran a lo que esté al dólar del día, pero mientras tanto el sueldo de los trabajadores sigue depreciándose de una manera brutal. Los servicios igual no funcionan. Esa es la política que está utilizando el gobierno ahorita, una política envidiada por los sectores más neoliberales del planeta, un paquete económico que ni el Fondo Monetario Internacional sería incapaz de ponérselo a los trabajadores de ningún país, pero eso es lo que está sucediendo en este momento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en la oposición totalmente desarticulada, no tiene ninguna capacidad de maniobra. Entonces, no sé cómo tú planteas que esto se puede resolver, porque tú dices, bueno, no es momento de hablar de elecciones, pero los dos bloques políticos del país, ninguno le está dando respuesta a los problemas.
justamente el planteamiento que hago. Dedicarnos a discutir los problemas de la economía, del salario y de los servicios públicos no es sepultar el debate, no es engavetar la crítica, por lo contrario, es dedicarnos a administrar el tiempo justamente para descifrar nuevas soluciones. Por ejemplo, voy a mencionar 3 casos concretos. El gobierno tiene tiempo diciendo que estamos viviendo una recuperación económica, no plena, no boyante, pero que han llegado nuevas inversiones, que hay nuevas cifras, que hay una recuperación. De eso se intentan burlar algunos sectores diciendo que son pequeñas burbujas, pero lo cierto es que, bueno, el gobierno acabó con el control de cambios, el gobierno permitió la libre circulación del dólar, el gobierno acabó con el control de precios indiscriminado que obligaba a la gente a trabajar a pérdida y venían quiebras y desabastecimiento, el gobierno abrió el mercado de valores, el gobierno anunció, se han quedado en el anuncio, pero anunció las zonas económicas especiales y como corolario, Maripili, como conclusión, el gobierno dice, y creo que tiene razón, que ha habido cierta recuperación económica. Ahora yo planteo, si hay cierta recuperación económica, yo creo que sí la hay, y si Fedecámaras en su asamblea anual en Mérida estuvo anuente a un mejoramiento de los salarios, entre otras cosas, porque los empresarios están conscientes que si la gente no tiene mejores ingresos, ¿quién va a comprar los bienes y los servicios que ellos producen? De tal manera que si no hay este obstáculo de la resistencia permanente de Fedecámaras, que en el pasado lo ha habido, y si hemos tenido recuperación económica, nosotros en Soluciones para Venezuela decimos aumenten los salarios y las pensiones, porque allí está una posibilidad. Si usted está trayendo al capital y le hace el camino expedito a las inversiones, con lo que estamos completamente de acuerdo, que es una decisión positiva del gobierno, nosotros decimos, bueno, pero hágasela también grato al factor trabajo. Si el factor trabajo no es remunerado, no va a haber aumento de la demanda y no va a crecer la economía. Esa es una primera observación. Una segunda, hay municipios, y no voy a hablar de gobierno y oposición, hay municipios y gobernaciones que tienen una gran voracidad fiscal, y sean de oposición o de gobierno. Usted va al caso de Chacao, por ejemplo, pregúntele a los comerciantes de Chacao y de Baruta si están contentos con los montos que le están cobrando de impuestos municipales y con los servicios que reciben. Bueno, vamos a discutir esa voracidad fiscal, si realmente eso es correcto. Y luego los presupuestos, insisto, y con esto termino este comentario. Estos próximos 2 meses son cruciales para que se aprueben los presupuestos. Y le digo a usted, señora vecina, a usted, señor dirigente comunitario, a usted, transportista que nos esté escuchando, a Maripili, le digo lo siguiente: lo que usted reclame el año que viene, agua, dotación de salud, transporte público, si no está en el presupuesto, no se va a hacer. Esas discusiones serán bambalinas, eso será gaseoso. Por eso es que yo planteo, mudemos el debate de los dimes y diretes, de las candidaturas, hacia los servicios públicos, hacia lo administrativo, hacia lo gerencial. Y le hago un llamado respetuoso, pero venezolanista, cordial, a todos los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ministros, desde el partido que sea, para que se dediquen a redefinir los presupuestos, a reorientarlos. Denle prioridad en los presupuestos al abastecimiento de agua y a la dotación de los centros de salud, que esos son asuntos realmente graves. A eso es que yo llamo los temas pertinentes. Ahora, mientras nosotros en Soluciones para Venezuela y otra gente queremos que esto sea el debate, otros, bueno, y están en su derecho, simplemente no lo compartimos, andan que si en las primarias, en las candidaturas, en cosas que van a ocurrir dentro de 2 años y medio para el presidente y dentro de 3 años y medio para la Asamblea y para los gobernadores. Ajá, pero tú ahora dices que la oposición no es que está desarticulada, sino que hay un sector de la oposición, específicamente un sector antidemocrático, que es el que está complicando las cosas. No sé si te entendí bien. Bueno, las cosas son complicadas siempre. Yo no digo que un sector las esté complicando u otro. Lo que digo es que la población venezolana tiene ante sí diferentes alternativas. Y esa es la realidad. Hay líderes de oposición
que están asociados con potencias extranjeras planteando bloqueo económico. Nosotros, por ejemplo, reclamamos una reactivación de la economía, que se reactive la industria, que se reactive la agricultura, que se reactive el comercio, que se reactive la construcción, en fin, que haya desregulación donde tenga que haberlo, que se incentivan a los capitales, que se protejan a los trabajadores, que haya reactivación de la economía. Otros plantean bloqueo. El bloqueo, Maripili, es un tapón, es lo contrario a la reactivación. Unos plantean que lo correcto es que no haya ningún tipo de reconciliación, de entendimiento, que eso es inmoral, que eso es corrompido, que lo que tiene que haber es una especie de tabula rasa que borre con todo lo que hay. Otros planteamos que el país urge de acabar con esta guerra fría, de acabar con estos dimes y diretes de pequeña monta, y urge que todos los sectores nos pongamos de acuerdo para que funcione el país. Entonces, si usted tiene un sector que plantea el cambio, pero un cambio que es para entregarle al país a potencias extranjeras, un cambio que es para aumentar la conflictividad, un cambio para que los perseguidos de hoy sean perseguidores del mañana, ese sector no se parece en nada a los que planteamos reactivación de la economía, apertura del comercio exterior, promoción libre de los capitales, pero que de todos los países en Venezuela, pero que las decisiones las tomemos nosotros. Es decir, hay diferentes tipos de oposición y hay diferentes tipos de gobierno. No vayan a pensar ustedes que toda la gente del chavismo está muy contenta, digamos, con las medidas de rectificación que ha tomado Maduro. Hay quienes en su propio seno lo llaman revisionista, etcétera, etcétera. Entonces, el panorama es mucho más complejo que lo pretenden presentar quienes manejan. No es verdad que la oposición va a ir con una sola candidatura, eso no es cierto, porque no representamos los mismos intereses, ni representamos a la misma gente. Así que los ciudadanos somos los que tendremos que estar pendientes de evaluar esta situación. Ahora, eso no nos exime de promover políticas unitarias, de promover políticas de entendimiento entre quienes tengamos un mínimo de acuerdo sobre un programa económico y un programa de servicios públicos común. Ahora, tú, por ejemplo, ¿tienes previsto postularte como candidato o como precandidato presidencial? ¿O más bien piensas que apoyarías a otra persona que consideras que pudiera ser el candidato del sector de la oposición que tú representas? Soluciones para Venezuela, que es en lo que he estado empeñado en estos 4 años, va a discutir el tema de la candidatura presidencial en el año 2024. Y nosotros estamos dedicados en estos momentos, todos nuestros equipos, a fundarnos. Somos un partido muy nuevo. Acción Democrática tiene 81 años. COPEI 77, 78. Nosotros estamos cumpliendo 4 años. El MAS tiene 50 años. Entre Primero Justicia, 25, 26. Nosotros estamos dedicados a nuestra organización, a discutir nuestras tesis y a trabajar en los servicios públicos, en el agua, en la dotación de los centros de salud, en el transporte público de pasajeros, en la semilla y los fertilizantes para el agricultor. Esa es nuestra tesis. Ahora, tengan la seguridad que vamos a estar en primera fila cuando ese momento llegue discutiendo la candidatura presidencial el año 2024, porque no tiene sentido promover tesis, promover planteamientos sin promover operarios y sin promover ejecutantes de esas tesis. Pero eso no es el momento de hoy y eso es lo que nosotros planteamos. Este es el momento de ponernos a discutir sobre las necesidades del día a día. Yo sé que eso toma menos titulares, yo sé que eso gana menos noticias, yo sé que eso no contribuye al careo, porque es un debate, dígame ese debate que yo planteo, el de los presupuestos, es un debate muy aburrido. En esta partida, ¿está incluido o no está incluido la dotación de los dispensarios? ¿En esta partida está incluida o no las estaciones de bombeo? Bueno, eso no es muy atractivo ni tiene mucho color para los que prefieren el careo y para los que prefieren el yo te dije que tú me dijiste. Pero nosotros estamos convencidos que lo que el país necesita es que nos dediquemos a discutir, a ponernos de acuerdo sobre cómo mejorar los servicios públicos, sobre cómo hacer más eficiente al Estado. Ahora, el Estado venezolano no va a ser más eficiente si no se dedica a lo que la gente necesita. La gente necesita agua, la gente necesita dotación de los centros de salud. No podemos seguir con 44 ministerios y 8 vicepresidencias. El trabajador necesita aumento de salario y mucho más si el Ejecutivo dice que hemos tenido un año de recuperación económica, es decir, que el CENIAT ha sido exitoso. Esa es nuestra tesis y vamos a insistir en que nos pongamos todos a discutir esta materia, que es lo que Venezuela necesita.
Claro, Claudio, pero como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, para poder hacer todas esas cosas, tú tienes que ser gobierno o por lo menos tienes que tener un espacio de poder importante. Bueno, es Entonces, que el gobierno ¿cómo es quien llegas lo al ejecuta. gobierno si no hablas de elecciones? Pero es que el gobierno es quien ejecuta. Por supuesto que el gobierno ejecuta, pero la oposición, no es verdad que la función de la oposición sea conspirar, dar golpes de Estado, ponerse Nadie de ha dicho rodillas eso. ante potencia. No, pero lo estoy diciendo yo. Hay quienes creen que la única función de la oposición es la agitación. La oposición tiene que presentar alternativas. Nosotros quienes estamos en desacuerdo, por ejemplo, con la atomización del Estado. El Estado tiene hoy más de 1.500 empresas del Estado. Aquí hay ministerios, gobernaciones, alcaldías, la mayoría, que solamente tienen para pagar nómina. Entonces vamos a esperar hasta el año de las elecciones presidenciales para discutir eso. Nosotros deberíamos estar discutiendo una redefinición del Estado, porque en estos momentos a una persona le nombran de ministro, de gobernador, de alcalde, y no es que tiene las manos atadas, pero tiene que luchar para que cambien el diseño estructural. Yo le hago un llamado a los gobernadores, a todos, a los que son de partidos de oposición y los que son del gobierno, que se unan y luchen para que tengamos hacienda pública regional. Los gobernadores no tienen un solo bolívar de ingreso propio, más ingresos propios tienen los alcaldes. Bueno, eso es un problema estructural que tenemos que discutir. Aquí hay pueblos, Maripili, y lo digo con todo cariño y respeto, que hay gobernadores que están preparando las ferias patronales de no sé dónde, y los alcaldes quieren competir y van a hacer sus propias ferias patronales. ¿Tú crees que hay derecho, con todo el respeto por nuestras tradiciones folclóricas y culturales, con todo cariño, que estemos pensando en ver quién monta la mejor feria patronal cuando no hay gasas en los hospitales y cuando los niños tienen que caminar 2-3 kilómetros ahora que van a empezar las clases y no tienen un transporte escolar? Entonces vamos a dedicarnos entre todos, sin discriminación partidista, a discutir problemas reales. Es más, yo le pondría un apéndice. Vamos a aprovechar que no estamos en época electoral, porque cuando entre el año 2024, el volumen del debate va a subir y hay muchos que se van a deleitar en difamar al otro, en insultar al otro, para subrayar su diferencia. Entonces, aprovechemos el beneficio de Venezuela, que no estamos en año electoral, y tratemos de discutir cosas que sean eficientes, que sean útiles para la colectividad. Ya, bueno, te quiero agradecer, Claudio, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas. Muchas gracias.